excelente participación del doctor Hinojosa. Quisiera, por favor, que pongamos un poquito de esfuerzo. Sabemos que el clima no favorece mucho a todos los que llegamos de otras ciudades. Pongamos un poquito de esfuerzo. Este tema es muy interesante. Se han dado cuenta que en la mayoría de los países latinoamericanos no existe el gran jurado. El doctor Hinojosa ha explicado que el 97% se declara culpable y el otro 3% se va a juicio a través de un gran jurado. No, es el jurado. El gran jurado decide que se traigan los cargos, pero no decide si es culpable o no culpable, pero se van al jurado. Tal vez sería interesante que nos explique por qué, o cuál es la razón en que este 97% quiere acogerse a una sentencia anticipada. Muchas veces es porque saben muy bien que el juez te va a dar consideración si admites que lo hiciste. Yo le explico que cuando tenía 5 años, les decía a mis papás, si te digo que hice algo mal, me vas a dar menos en contra de mí, no me vas a pegar tanto, no me vas a decir casi nada. Y trabajaba muy bien eso. La pena cuando yo era de 5 años y admitía que había hecho eso, era menos. Pero debe ser menos también para las personas que cometen el crimen, que dicen, lo hice y estoy muy arrepentido. Las guías de sentencia te dan puntos por haber dicho que eres culpable. Pero eso es normal. No tomamos culpabilidad de nadie, sino la persona bajo juramento nos dice todo lo que hizo y que nadie lo ha forzado y que el abogado ya le explicó todo eso y verdaderamente también que nosotros sabemos que mentalmente la persona está bien, que nos puede decir sobre juramento que era culpable. Esas son las razones. La otra razón es que los fiscales les dan toda la información que tienen de ellos antes del juicio, para que el abogado del acusado y el acusado sepan qué tanta información tiene el gobierno en contra de mí. Eso ayuda bastante, que el 97% de las personas serán culpables. ¿Cómo es la prevención de la corrupción en los Estados Unidos? Del gobierno central, del poder político, el juez tiene presión de los políticos. No. Y sí les digo que si es una persona enfrente de mí, que yo conozco, que los veo en la iglesia o que he ido a festivos con ellos o cumpleaños o algo así, claro que esa causa yo no la voy a oír y no voy a ser parte de eso, me voy a recusar. Es importante que hagamos eso. Pero la presión política en los Estados Unidos no puede ser, cuando menos en lo federal. En lo estatal, en Texas es un poco diferente y me imagino que en otros estados también, porque en Texas los jueces se eligen por elección y se eligen por partido, demócrata y republicano. Y también tienen que recibir dinero para sus campañas. ¿Y quién está interesado en eso? Estamos protegidos en lo federal, que a mí no me importa cómo votó quién, o si votaron o no votaron, o que si están contentos que soy juez o que no soy juez. Lo único es que queda mi juramento y que voy a hacer. Es muy diferente en el estado. Hay otros estados que el gobernador los pone, pero cada 6 años los votantes, vamos a seguir con ellos, con esta persona o no. Pero la independencia de lo federal lo hicieron los colonistas de Nueva Inglaterra hace mucho tiempo, cuando dijeron están por vida y no se les va a quitar el salario. Si alguna vez violamos la ley, si nos quitan de jueces. Hay una persona en Florida que se quitó hace muchos años de juez porque se decidió que estaba tomando dinero para que los casos salieran a cierto modo. El Congreso lo convictó y se le quitó, we impeached him, como dicen.
luego corrió para el Congreso y se lo eligieron, pero no es juez. ¿Cómo se ejecuta el cobro de la reparación civil en los delitos de corrupción? Eso lo hacemos nosotros los jueces. Cada vez que vamos a sentenciar algo a alguien, un oficial de probatorio nos ha dado como 35 páginas por máquina de toda la información de esa persona. Si la persona, como el Medicare y Medicaid fraud, ¿qué tanto fue? Entonces nosotros tenemos el derecho y la responsabilidad de poner en juicio que se tiene que pagar eso como restitución. Y hay leyes que dicen que en ciertas causas tenemos que imponer la restitución. Eso es como lo hacemos en los Estados Unidos, por ley, y también nosotros lo ponemos en el juicio. Tantos años y restitución de tanto y tanto, lo que has causado de pérdida. Eso es lo que hacemos y lo hacemos así. Y sí es importante. También, ¿qué tanto fue? Es muy importante tocante las reglas de sentencia, porque entre sube más el fraude, sube más la pena. Entonces así es importante la resolución. Y es importante también que cuando nosotros como jueces, el gobierno federal nos dice con el fiscal, fue tanto y tanto y tanto. En los casos de Medicare y Medicaid, sabemos que más o menos que tanto estaban pidiendo, pero también sabemos como jueces que el Medicare y Medicaid no le van a pagar todo ese dinero y que la persona sabía que tanto iba a haber de descuento. La restitución, si van a tener que pagar, uno tiene que decir qué tanto verdaderamente perdió Medicare y Medicaid, porque no iban a pagar como quiera lo que la persona había pedido, normalmente es menos. También eso es más o menos como otro mini trial para decidir qué tanto fue lo que iba a perder el gobierno. ¿Qué requisitos se da para condenar cuando el procesado se declara culpable? ¿Es suficiente la declaración de culpabilidad? No es suficiente. Sí es suficiente, pero nada más si la persona respondió a todas las preguntas que les hacemos con la verdad. Entonces sí es suficiente. Cuando no es suficiente, es cuando hay información que después de haberse dado culpables, la persona cometió el mismo fraude o lo siguió haciendo. Entonces no vale mucho la culpabilidad, como de 5 años no lo hice otra vez. Eso es cuando no vale lo mismo. Es válido el uso de agente encubierto para la prueba penal del delito de corrupción. Sí, claro. Vienen de testigos, es muy importante. Muchos de los casos se hacen con las personas que están trabajando encubierta, bastantes. Y también es importante que sepamos nosotros que esas personas están poniendo su vida en sus manos difíciles, porque si se dan cuenta las personas antes de que se trajo la causa, va a ser muy difícil para ellos. Pero muchas de las causas de corrupción pública son así, incluyendo las causas que las personas están tomando soborna o mordida, como decimos en el sur de Texas, soborno, porque si esas personas no ofrecen ese dinero, no se sabe si es verdad que las personas están listas para tomar ese dinero. Eso sí es muy importante, muy importante, de la gente encubierta. Y también de las gentes que están cooperando, que dicen, yo lo hago, yo voy y les digo que voy a hacer tal y tal cosa. Y también no tienen que ser agentes, tienen que ser nada más personas que se ofrecen.
¿Qué participación tiene la defensa? ¿Desde cuándo? ¿Y qué necesitan mecanismos compensatorios se prevén y utilizan durante la investigación? Y sobre todo al utilizar herramientas reservadas como las interceptaciones telefónicas. La defensa no sabe que la persona acusada es sujeto de las interceptaciones telefónicas. Ya cuando se traen los cargos, el defensor va a ver todo lo que se interceptó. Eso es lo que sabe, pero la defensa antes de eso no sabe que se está interceptando, pero sí tienen el derecho de ver que todo lo que era necesario para que ese permiso se diera, se cumplió. Pueden hacer todo eso, y también que se hagan, que les den copias de la conversación que van a usar. Es muy importante, y si se hace y si se les da antes de que vayan a juicio. Muchas veces cuando el abogado lo oye a la persona interceptada, entonces va a decir, es tu voz, tú dijiste tal y tal cosa, dijiste que lo ibas a hacer y que lo hiciste. ¿Qué defensa vamos a tener? Esa es parte de la razón del 97% que sean culpables. ¿Es todo? Muchísimas gracias. Agradecemos con un fuerte aplauso al doctor Hinojosa. Muchas gracias. A continuación, invitamos a la doctora Susana Castañeda Otsu, jueza superior, coordinadora nacional del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. La doctora nos va a tratar respecto al tema el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Desafíos y Logros. Previamente, voy a dar lectura a su hoja de vida. La doctora es jueza superior del Distrito Judicial de Lima desde marzo del 2003 a la fecha. Además, es coordinadora nacional del Sistema Nacional Especializado en Delito de Corrupción de Funcionarios desde febrero del 2017. Presidenta de la Sala Penal Nacional de Apelaciones del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios desde el 31 de marzo del 2017. Abogada de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Magíster en Derecho en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Doctora en Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid. Estudios concluidos de maestría en Derecho del Trabajo en la Universidad San Martín de Porres de Lima. Estudios en Administración de Justicia, Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, y en la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial de Barcelona, en España. Estudios en Derechos Humanos, Universidad de Verano de Ginebra, y en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica. Además, ha llevado estudios en Derecho Procesal Penal en Chile, México, Colombia, Estados Unidos y Puerto Rico. Profesora principal de la Academia de la Magistratura de Perú desde 1999 a la fecha, y de las escuelas de posgrado de la Pontificia Universidad Católica de Perú y San Marcos de Lima. Asimismo, es autora de los libros El proceso de habeas corpus, un estudio comparativo entre España y Perú en el año 2016, habeas corpus, aspectos procesales relevantes, un análisis a partir de la jurisprudencia en el 2014, nuevo Código Procesal Penal, jurisprudencia seleccionada del subsistema anticorrupción en el año 2013, responsabilidad disciplinaria de los jueces, fundamentos constitucionales, normativa y jurisprudencia en el año 2012, y derechos constitucionales y defensoría del pueblo, regulación y perspectivas en Perú en el año 2001. Coautora de diversos libros y autora de diversos artículos sobre derecho constitucional, derecho procesal constitucional, derechos humanos y derecho procesal penal. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Susana Castañeda. Buenas tardes a todos. Señor doctor Roberto Contreras Olivares, presidente de la RELAC, doctora Elvia Barrios Alvarado, jueza suprema y en realidad el alma de este congreso en cuanto a la organización. Saludo a todos los jueces y juezas, a nosotros mismos,
la regla y a todos los que están participando en este evento. Me parece que ha sido muy acertado que dentro de este grupo de ponencias y en el marco de lo que se ha denominado justicia globalizada, se haya considerado un bloque dedicado a lo que es corrupción de funcionarios. Y en ese sentido he tenido el honor de compartir el día de hoy y estoy compartiendo con el doctor Beltrada Solaesa, que es miembro de la Audiencia Nacional de España, y el doctor Ricardo Hinojosa, que es juez federal en Estados Unidos. Entonces ellos han abordado ya algunos aspectos. Me ha parecido muy interesante las preguntas que le han hecho al doctor Hinojosa, porque ponen de manifiesto que estamos bien preocupados por lo que viene ocurriendo en nuestro país. Bueno, quizás el día de hoy se puedan conocer algunas cosas más. Y para empezar, decirles que el tema de la corrupción no puede ser abordado solamente desde el punto de vista jurídico o desde un punto de vista administrativo o un punto de vista penal, sino que es un abordaje multisectorial en el cual se van a conjugar diversos factores. Pero como quiera que esta conferencia solamente se trata de ver el sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios de reciente creación, haré unos planteamientos muy puntuales para entrar a lo que en realidad es el tema que me corresponde. La corrupción está enquistada en nuestro país y en diversos países. Hace poco hemos estado en los Estados Unidos y hemos tenido diversas reuniones con jueces y con fiscales de Washington, y también tuvimos la oportunidad de estar en Rhode Island. Y a mí me llamó mucho la atención que el juez de dicho lugar nos dijo que lamentablemente en muchos países y para muchos funcionarios públicos la corrupción forma parte de su ADN. Y nos llamó también mucho la atención de que, por ejemplo, en Rhode Island es un estado en el cual cada 10 años se puede modificar la Constitución y se pueden introducir las reformas que se consideren más importantes. Y la última reforma fue introducir una comisión de ética que viera los temas de corrupción de funcionarios. Y dice que lo hicieron porque había mucha corrupción en su estado, a pesar de que es un estado pequeño. Esto no significa que nos sintamos bien, sino por el contrario, entender que la corrupción es algo que está enquistado en diversos países. Y bueno, lo que hemos visto últimamente, cuando se revela el acuerdo de Estados Unidos con la empresa Odebrecht en diciembre de 2016, pone de manifiesto algo que era evidente, pero que nadie nos dábamos cuenta, porque lamentablemente los sistemas de control habían fallado. Una empresa brasileña había aceptado ante los Estados Unidos, ante autoridades de ese país, que había dado propinas, esto es, coimos, sobornos, dádivas, en distintos países que llegaban a África, América del Sur, América del Centro. Y nos encontramos en estos momentos con el escándalo de corrupción más grande que se vive no solamente en Perú, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Ecuador, en Panamá, etc. Por lo tanto, debemos tener en consideración que este tema es muy importante, es relevante y es bueno que haya sido puesto en esta conferencia. En ese sentido, en cuanto a lo que es el sistema de corrupción de funcionarios, decirles que por el decreto legislativo 1307, ante los hechos de corrupción conocidos en Estados Unidos, el Poder Ejecutivo decide crear un sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios a nivel nacional. Sistema que está formado por 4 entidades: Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. En realidad no es algo nuevo, y aquí la doctora Elvia Barrios está presente y ha sido jueza superior del sistema
especializado en delitos de corrupción de funcionarios del Distrito Judicial de Lima. Nosotros hemos tenido un sistema de corrupción de funcionarios que se crea en el año 2001, cuando se dieron los graves casos de corrupción por la difusión de un video, el video Curi Montesinos, que ponía en evidencia graves casos de corrupción política en el país. La diferencia es que ese sistema se crea también por las mismas entidades, pero a mérito de resoluciones administrativas. En esta oportunidad, después de muchos años, estamos hablando de 2001 hasta el 2017, el subsistema ha seguido trabajando, liquidando casos del Código de Procedimientos Penales de 1940 y también llevando a cabo el procesamiento de casos con el Código de 2004 a partir del 15 de enero de 2011. Bueno, se pensaba que las cosas iban a cambiar, pero lo que había sucedido era que grandes casos de corrupción se habían venido suscitando en el interior del país. Y esta vez, a través de una delegación de facultades, el Poder Ejecutivo dicta el Decreto Legislativo 1307. En realidad estamos hablando de una continuidad. Pero posteriormente dicta un Decreto Legislativo 1342 y crea un Sistema Nacional Anticorrupción. Nosotros hemos entendido que en realidad son dos decretos que se complementan. Se está creando un sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios con competencia nacional, que su sede es en Lima, y se tiene en cuenta que este sistema va a estar integrado por todos los subsistemas anticorrupción que existen a nivel distrital, que son 33 distritos judiciales del país. La diferencia del Decreto Legislativo 1342, que es así, es fundamental en relación a lo que ya existía, es que cuando se crea el sistema en el año 2001, se le otorga competencia nacional a ese subsistema que funcionaba en Lima y que estaba bajo la dependencia de la Corte Superior de Justicia de Lima. Pero cuando entra en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, se determina que los delitos de criminalidad organizada vinculados a corrupción de funcionarios pasen a ser de conocimiento de la Sala Penal Nacional, que ya venía conociendo casos graves de macrocorrupción, delitos de terrorismo, y defraudación tributaria, tráfico ilícito de drogas, etc. Por lo tanto, cuando se da el decreto legislativo 1342, lo que se determina es que la competencia que tenía la Sala Penal Nacional respecto a delitos de macrocorrupción pase a formar parte de este sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Situación que ha traído un poco de inconvenientes, pero que poco a poco se han ido solucionando y esperemos que prontamente se solucione de una manera total. El sistema especializado tiene base convencional, está prevista en el artículo 36 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, donde se establece que cada Estado parte debe cerciorarse de que dispone de uno o más órganos especializados en la lucha contra la corrupción. Y escucharon hace un momento al profesor de Prada, miembro de la Audiencia Nacional, que dice que el éxito de los casos de macrocorrupción en España es la existencia de fiscalías especializadas. En el caso peruano tenemos fiscalías especializadas, tenemos procuradores especializados, tenemos representantes de la Contraloría General de la República especializados en los 33 distritos judiciales del país. Pero no tenemos jueces especializados. Los únicos jueces especializados son los que se encuentran en el subsistema de Lima, más el sistema que yo dirijo a partir del 31 de marzo de 2017. Por lo tanto, una gran tarea pendiente y un reto que nosotros tenemos que afrontar es implementar ese sistema en todos los distritos judiciales del país. Porque de ese modo se van a solucionar muchos problemas que nos han hecho conocer los jueces, los fiscales, los procuradores, los representantes de la Contraloría General de la República, los colegios de abogados y los propios defensores, ¿no?, que no son los públicos, sino son los defensores de parte, que necesitan que en cada distrito judicial exista también un juez especializado con competencia supraprovincial. Es importante, y también el doctor Hinojosa lo estaba mencionando, la independencia. Si nosotros vemos en este artículo 36
y en otro artículo que vamos a hacer mención, se dice por la Convención de Naciones Unidas que se garantiza la independencia de estos órganos para que desempeñen sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas. Claro, la independencia es fundamental y a mí me ha dado mucho gusto cuando él dice, nosotros no tenemos problemas, porque a nosotros nos nombran de por vida y tenemos la garantía de que no habrá rebaja de sueldos. En el caso peruano tenemos la garantía de la independencia, tenemos la garantía de la inamovilidad, pero tenemos una ratificación que cada 7 años se determina si nos quedamos o no en el puesto. Y por lo tanto no podríamos hablar de garantía de inamovilidad en el cargo. Bueno, se ha tratado de resolver el problema diciendo mientras observen buena conducta e idoneidad en el ejercicio del cargo, pero yo prefiero la fórmula de tener una garantía de independencia, más aún en estos casos que son mediáticos, que son sensibles, donde la población está bipolarizada, donde tenemos diversos problemas para afrontarlos. Pero bueno, tenemos también la facultad de poder tener un sustento convencional que en determinado momento nos ayudará si es que nuestra independencia se viera afectada. Y lo digo porque en estos momentos pasamos en el país una situación muy complicada. Es una situación tan complicada que hace un momento dijo usted, doctor Hinojosa, que tienen un gran instrumento, ¿no? Por ejemplo, le pidieron al presidente en el escándalo Watergate, entrega los papeles y los entregó. Nosotros ya tenemos más de 2 meses peleándonos que si el presidente de la República debe ir o no a contestar personalmente un interrogatorio ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. ¿Se da cuenta? O tenemos hace más o menos 7 días una acusación constitucional contra el fiscal de la Nación por negligencia de no incluir dentro de las investigaciones del caso Odebrecht a las consorciadas. No obstante que un colaborador eficaz había dicho que las consorciadas, las empresas consorciadas, conocían de los actos de corrupción. Y hace poco ha tenido que salir el fiscal de la Nación a explicar que sí están investigando a las empresas internacionales, pero que se ha visto obligado a decirlo. Entonces, creemos que eso no es correcto. Creemos que debemos tener en estos momentos tan difíciles que atraviesa el país una política distinta. Debemos estar unidos para enfrentar algo que es muy complicado. Pero si tenemos estos problemas, entonces claro, tenemos unos retos muy difíciles que cumplir. La coordinación se va a crear, ¿no? Y se le otorga diversas funciones y se designa una coordinadora. El presidente del Poder Judicial, el doctor Duverly Rodríguez Tineo, consideró que yo era la persona adecuada para ser coordinadora de este sistema. Estoy dando lo mejor de mí como juez, como persona. Espero no defraudar, no solamente al presidente, sino a mis propios compañeros y también a la propia población. En esa tarea se han creado los órganos jurisdiccionales, se han designado los jueces del sistema con competencia nacional. No tenemos mucho trabajo por ahora, porque ustedes entenderán que bajo la vigencia del Código Procesal Penal, del sistema de corte acusatorio, quien tiene la investigación es el Ministerio Público. En este momento tenemos un buen número de pedidos de interceptaciones telefónicas, de levantamiento del secreto bancario, de la reserva bursátil, pero eso es un tema que está dentro de las diligencias preliminares. Solo se han formalizado 2 investigaciones preparatorias, han pasado 8 meses, creíamos que esto iba a ser mucho más rápido, porque el 1 de junio del año 2017 Brasil había anunciado que las delaciones premiales iban a causar un terremoto en el mundo. Pero eso no ocurrió. El fiscal general de la Nación de Brasil propone que no se hagan públicas las delaciones. Y por lo tanto, por ahora se tendrá que trabajar cada caso por parte de la Fiscalía de acuerdo a cómo los colaboradores eficaces vayan declarando. Porque ellos quieren la garantía de que al haber otorgado
información en su país no sean procesados en los demás países, no solamente en Perú, sino en los otros países donde también tienen problemas por delitos de corrupción de funcionarios. No sabemos cuál va a ser la respuesta del Ministerio Público. Lo que sí sabemos es que nosotros como jueces hemos asumido un reto y que tenemos que estar preparados para enfrentar los casos cuando empiecen a llegar en la magnitud que nosotros esperábamos que llegaran, porque se tratan de obras muy importantes que han superado miles de millones de soles y donde se dice que la propina era del 0.5 o del 1%. Y bueno, ya se habló también por parte del doctor de Prada, y eso es de público conocimiento, en el Banco de Andorra hay mucho dinero que ha sido depositado y forma parte de las propinas que la empresa brasileña habría otorgado para determinados funcionarios de nuestro país. Bien, nosotros para poder decir cuáles son nuestros retos y perspectivas tenemos que tener en consideración que somos funcionarios públicos, que hemos decidido jurar para defender la Constitución y la ley, y que existe un gran principio, que es el principio de buena administración, y ese principio ha sido ya establecido, interpretado por el Tribunal Constitucional en el sentido de que es un principio implícito porque no está con nombre propio consagrado en la Constitución, y que pone en evidencia no solo que los órganos funcionarios, que los órganos y funcionarios y trabajadores públicos sirven y protegen el interés general, pues están al servicio de la nación, sino además que dicho servicio ha de realizarse de modo transparente. Creemos que el artículo 39 de la Constitución es fundamental para todos nosotros los funcionarios públicos, porque esa dice que estamos al servicio de la nación y no al servicio de nuestros intereses particulares. Se ha vuelto a ratificar este principio de buena administración a través de un proceso de inconstitucionalidad. Aquí ya se habla de cómo debe ser la contratación pública. Deberá tenerse en cuenta principios de imparcialidad y trato igualitario a los postores. Pero claro, lo que ha venido pasando en nuestro país era algo totalmente diferente. No había imparcialidad. Al contrario, lo que había era parcialización con ciertos postores que no querían un trato igualitario, sino que querían todas las grandes obras que se iban a hacer en el país a cambio de un soborno. Por lo tanto, formalmente la Constitución puede decir cosas hermosas. Lo importante es la persona, el funcionario público como tal, que sepa tener los valores necesarios para que cuando va a llevar a cabo una contratación pública lo haga bajo los principios que derivan del artículo 36 de la Constitución. Para poder afrontar esta problemática, ¿no?, de lo que es un sistema especializado que no solamente tendrá su sede en Lima, sino a nivel nacional, se ha tenido que llevar a cabo un estudio donde se ha determinado, entre otras causales, que hay inexistencia de órganos jurisdiccionales especializados, salvo Lima y en algunos lugares muy puntuales, que hay una sobrecarga procesal de los jueces penales, y eso determina que los procesos no sean atendidos oportunamente y que muchos de ellos prescriban, con la consiguiente deslegitimación del Poder Judicial y la sospecha de corrupción permanente sobre los jueces y sus empleados. Hay una excesiva reprogramación de audiencias. ¿Por qué? Porque como no se puede llevar a cabo las mismas por la sobrecarga procesal, se reprograman, y eso es un constante problema en el Poder Judicial. También se ha establecido, para efectos de una especialización, que los jueces en muchos casos son supernumerarios o provisionales. Entonces a nosotros nos llama la atención que los presidentes de corte designen para los casos de corrupción, que son los más importantes del país, a jueces supernumerarios o jueces provisionales. Algunos dicen que no quieren, y se ha constatado que efectivamente muchos jueces no quieren ser jueces del sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Algunos quieren, muchos no quieren, porque es lógico, no hay incentivos, porque se trata de casos muy mediáticos, donde uno puede servir de fusible y quemarse inmediatamente, y alguien que quiere hacer carrera
Dirá, ¿para qué me meto a un sistema donde por cualquier cosa me van a quejar? Prefiero estar en un juzgado donde no tengo problemas, sigo estudiando y sigo ascendiendo. Pero yo creo que tenemos un compromiso, y ese compromiso lo hemos asumido al aceptar ser jueces. Se ha tenido que dar una resolución administrativa mediante la cual el Consejo Ejecutivo establece que sean jueces del sistema especializado, jueces titulares en el cargo, y excepcionalmente podrán serlo los jueces provisionales. Pero claro, hemos detectado que hay lugares donde no hay jueces ni siquiera provisionales para ejercer el cargo, y que tendrían que ser jueces supernumerarios. El problema en realidad es muy difícil en nuestro país. También tenemos que en algunos distritos judiciales los jueces de paz, letrados, ¿no?, ejercen funciones como jueces penales, porque hay una ley de transición hacia el Código Procesal Penal que permite esa circunstancia. Hay una falta de capacitación especializada, y los tipos penales en corrupción de funcionarios son complicados. No basta estar estudiando el Código Penal, sino que hay que ver la normativa extrapenal, porque los delitos de corrupción de funcionarios son delitos de infracción del deber. Lo que infringe el funcionario es la norma, que no está en el Código Penal, sino la norma que está en el ámbito administrativo. Y para eso es importantísima la capacitación. Más aún, que estos procesos son de carácter complejo. Y son de carácter complejo porque son casos donde se ponen de acuerdo el postor y el servidor, el cohechante con el cohechado. Y como lo dijo el doctor Hinojosa, es importante la colaboración eficaz, que es un mecanismo idóneo para afrontar los casos de corrupción. Pero claro, el caso que se ha presentado con Brasil es singular para nosotros, ¿no? Yo no voy a hablar porque no quiero ser procesado en este país. Entonces vamos a ver cómo se va a resolver ese problema. Hay un reducido número de sentencias, ¿no?, y si las hay, las condenatorias son con pena suspendida. Y hay un gran número de sobreseimientos, a tal punto que la Defensoría del Pueblo ha hecho un estudio sobre los sobreseimientos en el Perú. Ahora bien, nosotros no queremos que se condene por condenar, pero se mide la eficacia de un sistema con las sentencias. No voy a decir en qué distrito judicial, pero es en el sur, cuando hemos hecho las visitas, hay 14 fiscales especializados. Durante el 2014 al 2017 tenían más de 4 años. ¿Cuántos sobreseimientos tenían? 450 pedidos de sobreseimiento, con el agregado de que quien va a dictar el auto de sobreseimiento es el juez. Y la población dice que ese es el juez corrupto, pero quien le ha pedido el sobreseimiento es el fiscal. Y luego tenemos otro problema, de que de ese número de sentencias los fiscales logran poquísimos sentencias que sean condenatorias. Entonces el sistema no puede ser ineficiente, tiene que ser eficiente. Y entonces, ¿qué está pasando? De repente se está abriendo diligencias y diligencias en cantidad, denunciando y denunciando para que al final todo termine en absolución o en un pedido de sobreseimiento. Hay carencias logísticas, hay una inadecuada comunicación de los casos por parte de la prensa, pero también tenemos que decir nosotros que es necesario que los procesos de corrupción de funcionarios sean públicos, porque la propia Constitución así lo establece. Dice que los delitos cometidos por los funcionarios públicos, sus juicios siempre son públicos. Y nosotros estamos teniendo problemas como sistema. Hemos pedido que nos comuniquen las audiencias emblemáticas para ser puestas en conocimiento del público a través de la televisión, y en algunos distritos judiciales no podemos obtener ese resultado. Y cuando tratamos de investigar cómo y por qué, nos dicen que o es el presidente de corte o es el propio administrador de módulo el que pone los obstáculos. Claro, nosotros no creemos que un presidente de corte se preste a esos temas. Creemos que es un tema de falta de comunicación que se va a tener que resolver, porque es necesario que se sepa que la justicia no solamente se administra en Lima, sino que se administra a nivel nacional.
A veces logramos así que en Ayacucho nos proporcionen para una audiencia, en Arequipa, y luego silencio total. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos conocer para poder actuar y poder transparentar la administración de justicia. Por lo tanto, miren, esos son unos cuantos temas, porque hay muchísimos temas de qué hablar. Esta es una problemática que se ha detectado porque lo dice el Ministerio Público, lo dice la Defensoría, lo dicen los propios jueces. Pero nosotros creemos que el rol principal que debemos hacer ahora es implementar ese sistema con competencia distrital en todos los distritos judiciales del país. Para el presupuesto del 2008 nos han dado 8.950.000 nuevos soles para crear 16 órganos jurisdiccionales. Se ha hecho el estudio y ya se ha determinado en qué distritos judiciales debe crearse un juez de investigación, un juzgado de investigación preparatoria y un juzgado unipersonal. Pero claro, otros lugares se quedarán sin tener sus jueces especializados. Y los fiscales tendrán que irse a hacer sus diligencias a 2 días y regresar en 2 días más, en 4 días han tenido que irse para hacer una audiencia, cuando podrían perfectamente concentrarse en la sede del distrito judicial del país. Queremos otorgar una calidad de servicio distinta, que sea oportuna, que sea rápida, que nosotros podamos resolver los casos de manera eficaz. También queremos que la transparencia de los procesos y de nuestras actividades se constituyan en el principio rector. Y bajo esa lógica es que hemos instaurado un sitio web dentro de la página web del Poder Judicial. Y ahí ustedes encontrarán todas nuestras decisiones y todas nuestras actividades. Y además hemos creado un espacio donde todos los distritos judiciales van a enviar sus sentencias. ¿Para qué? Para que se sepa que en otros países también, que en otros distritos judiciales también se sentencia. Se están colocando, y como claro, no se puede poner toda la sentencia, se ha puesto que serán consultadas en la sede del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, para los que quieran. Pero esas sentencias van a servir para este punto, calidad de las decisiones. Con las mismas sentencias que nos están enviando, estamos revisando muchos temas. Estamos viendo variables, tipologías, monitoreo, y también vemos calidad. Y eso nos va a servir para llevar a cabo todo el tema de la capacitación. Queremos sentencias que no importa que sean absolutorias, no necesariamente se va a condenar, podemos absolver, todo depende de los medios probatorios que se actúen y de la prueba que convenza al juez de que una persona es responsable de los actos. Pero queremos que se sepa por qué absuelvo y por qué condeno, y que se limitan las razones de una decisión, y que éstas tengan calidad, porque además deberán estar bien redactadas y con buena ortografía. Y para eso es que esta cantidad de sentencias nos está sirviendo de insumo muy importante. Y hemos llevado un primer taller de capacitación con todos los jueces de la región norte, y ellos nos dijeron que era importantísimo lo que estaban viendo y lo que se estaba analizando. En estos momentos yo me encuentro en este lugar, pero dentro de un momento yo me voy, porque estamos llevando a cabo un conversatorio con 55 jueces, fiscales y procuradores públicos del Cusco. Nosotros queremos que la capacitación nuestra no solamente se quede en el Poder Judicial, sino que se expanda a los otros actores, porque de ellos dependemos. Porque si un fiscal nos otorga una denuncia mal formalizada, o un abogado viene y no sabe defenderse, al final tenemos que absolver y seremos nosotros los culpables de esa situación. Luego, también queremos unificar la jurisprudencia en materia de corrupción de funcionarios. Nosotros somos conscientes de que quien dicta los acuerdos plenarios y las casaciones es la Corte Suprema, pero también la ley orgánica del Poder Judicial nos permite que hagamos acuerdos regionales, distritales y nacionales.
estaremos llevando próximamente el primer pleno nacional especializado en delitos de corrupción de funcionarios, que tendrá como finalidad alcanzarle a la Corte Suprema nuestros resultados, porque nosotros estamos viendo casaciones muy disímiles que no permiten establecer que exista una predictibilidad jurídica. Se dice que en el delito de enriquecimiento ilícito, una sala no se puede condenar al tercero, y la Corte Suprema casi toda la vida ha dicho que sí se puede condenar al tercero. Entonces queremos tener líneas claras para poder enfrentar todo lo que se viene y no tener respuestas sorprendentes y de repente esperar plenos casatorios, que esa no es una respuesta, a mi entender, muy adecuada, teniendo en cuenta las consecuencias que puede traer. Y sobre todo también hay muchas cosas más que podríamos hablar, pero a nosotros nos interesa mucho lograr la confianza de la sociedad civil y el apoyo de la población. Creemos, hace 2 días me han enviado de Guatemala un archivo que me hubiese gustado pasarlo, porque Guatemala es un país referente de los graves problemas de corrupción. Ahí inclusive Naciones Unidas ha tenido que designar a un comisionado, que es un fiscal de Colombia, el señor Iván Velázquez, para que acompañe a la fiscal general y puedan llevar a cabo los procesos de corrupción de funcionarios, porque solos no lo pueden hacer. Está dando resultados, claro, y como está dando resultados, hay varios profesores de Estados Unidos, profesores de España, que quieren crear una corte regional anticorrupción en América del Sur y en otros países. Nosotros queremos decir que somos capaces de poder enfrentar estos casos de corrupción, que Perú ha dado muestras de poder hacerlo cuando se crea el subsistema anticorrupción y que se lograron muchas condenas, ¿no? Y no solamente de gente de menor rango, sino a partir de un presidente de la República, gran cantidad de ministros, una fiscal suprema, etc. Esta es una historia conocida por todos. Y por lo tanto, miren, la confianza de la sociedad civil es fundamental para nosotros. Nosotros no podemos entender de que exista un gobernador regional acusado de corrupción, que la Corte Suprema lo absuelva y que cuando llega a su lugar, media población hace fiesta y media población está diciendo que eso no es correcto. Porque consideramos que en estos temas tan sensibles, que podríamos estar equivocados los jueces, consideramos que las soluciones que tienen que darse, entendiendo cómo viene llevándose a cabo los procesos de corrupción, también debieran ser diferentes. Y por eso es que hace poco nosotros tuvimos un congreso internacional donde hemos traído gente de Italia, de Brasil, ¿no? de propio Guatemala y de otros lugares, y donde se ha dado cuenta de cómo hay que recurrir a otras herramientas distintas a las que ya tenemos para poder enfrentar estos graves casos de corrupción. Bien, podríamos seguir conversando sobre este tema. Lo único que quiero decirles es que este compromiso que he asumido, que quiero compartirles, quiero que ustedes lo compartan, jueces también con nosotros. Que esta es una tarea común, porque una sola persona o un grupo de 14 jueces no lo va a hacer. Acá necesitamos estar unidos todos los jueces, desde la Corte Suprema hasta el último juez de paz letrado que ejerce funciones de juez penal, porque esa será la única manera de poder enfrentar la corrupción cuando ya está en un grado represivo, porque lamentablemente los canales de prevención han fallado en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Doctora Susana Recoleta, no sé si existen algunas preguntas.